Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase que tenemos por delante. Comenzamos con el primer tema del programa luego de esta introducción que pudimos realizar la semana pasada. Si se fijan en el programa, la temática de hoy lleva por título El Evangelio de la Creación. Vamos a trabajar con dos archivos, ambos se los paso a través del Classroom. Los dos primeros capítulos del libro del Génesis y un capítulo de una encíclica del Papa Francisco que se llama El Evangelio de la Creación, que es el que le da título a la clase. La encíclica, que es un documento que el Papa saca para referirse a un tema puntual, se llama Laudato Si y habla acerca de cuestiones de cuidado ecológico, la naturaleza, lo que él denomina la casa común. Así que vamos a tomar ese segundo capítulo como punto de partida porque justamente se aplica a desarrollar o desvelar algunas interpretaciones acerca de este primer libro de la Biblia que es el Génesis. Continuando con lo que ya anticipábamos la clase pasada acerca de desentrañar el origen literario de los libros que conforman la Biblia, lo primero que nos damos cuenta cuando abrimos el libro del Génesis es que se trata de un poema, originalmente, ¿sí? Ustedes ahí lo tienen para leer, van a ver que contiene una métrica interna y es un relato claramente literario y artístico y poético, ¿verdad? Toda la sucesión de días que va realizando el autor, toda esta serie de ordenamientos gráficos con imágenes coloridas que explican y reiteran momento a momento toda la creación de los distintos momentos de la naturaleza o del cosmos, evidentemente tienen una intención estética, que quede bonito, que quede lindo. En su momento claramente nos encontramos frente a un relato que pretende dar cuenta del origen del mundo, ¿sí? Son palabras que vamos a utilizar muy ambivalentemente: mundo, cosmos, creación, naturaleza, cada una tiene una connotación propia y sin embargo acá vamos a tratar de utilizarlas como sinónimos. Es evidente que el poema tiene esta intención de desvelar en un sentido poético cómo se dio el inicio de este mundo. Hoy en día nos resulta un poco ajeno a nosotros esto porque esta cuestión del origen del mundo nosotros la resolvemos en nuestra cultura y en nuestro sentido común por una cuestión científica, ¿verdad? El avance de la ciencia después de la modernidad nos lleva hoy a considerar como más legítima la teoría del Big Bang, que es la más comúnmente aceptada, y vamos dejando de lado las explicaciones del origen del mundo con un tinte más poético, romántico, y eso pasa a ser literatura. Les había pedido o les había recomendado que le preguntaran a la gente que tuvieran a su alrededor cómo había empezado el mundo, y si lo han hecho, seguramente ha resultado notorio que para mucha gente el Big Bang y la creación, tal como la narra el Génesis, se constituyen como relatos contrapuestos. Evidentemente, si tratamos de interpretar el Génesis desde un punto de vista científico, vamos a encontrarnos en un problema de coherencia lógica. Suena irrisorio y estúpido pensar que Dios creó el mundo en 7 días por medio de la palabra, cuando la ciencia nos da el pie para tantas cosas que cierran racionalmente de tal manera, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante ya desde el vamos aclarar que la Iglesia, desde hace 50 años y un poco más, desde el Vaticano II, sostiene que el relato del Génesis es justamente eso. Es un relato y rescata su valor simbólico, pero no científico, y no literal, ni histórico. Hace poco estaba leyendo un libro sobre estas cuestiones de las interpretaciones simbólicas en la Biblia, y utilizaba una expresión muy bonita que es: tal hecho, supongamos el Génesis, no ocurrió nunca, ocurre siempre. Se trata de rescatar esta interpretación de un relato ya no como que ocurrió en un momento, Adán y Eva existieron en tal año y vivieron tanta cantidad de tiempo, sino como algo que no ocurrió nunca, pero que ocurre siempre porque al ser simbólico tiene la capacidad de proveernos de un sentido para interpretar todo lo que nos pasa todos los días. Y ahí nos encontramos con una cuestión que la ciencia no consigue hacer de la misma manera que el arte, que la poesía, que los relatos, que los mitos. La ciencia puede explicar los porqués y sin embargo a la hora de conferir un sentido comienza a ser agua porque no es su función y no es su campo, y está bien. El sentido de las cosas, los para qué, los vamos a encontrar siempre en otros campos. De hecho, la ciencia, por más que pueda explicar perfectamente el cómo del Big Bang, se encuentra en un problema a la hora de explicar cuál es el sentido de la vida o de la existencia. Posiblemente científicamente no lo encontremos nunca. Habrá que seguir buscándolo en este tipo de relatos, por ejemplo, propios de las religiones o de las espiritualidades. Así que se trata hoy en día de recuperar esa riqueza simbólica, y es lo que vamos a hacer en la clase de hoy.
para no limitarnos a un estudio racional, técnico y científico de la naturaleza y de la creación. Yo sé que sobre todo los que vienen de Geo es el abordaje que debe primar en su forma de ver, y sin embargo acá los invito a que podamos justamente recuperar esta parte irracional de las religiones, de las sabidurías de los pueblos, porque si vamos a volcarnos, como propone el Papa, a una ecología integral, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores extra técnicos. No podemos permitirnos tratar únicamente a la naturaleza como un objeto de probeta. Si tenemos en cuenta la complejidad del problema ecológico que hoy nos atraviesa, evidentemente se trata de rescatar también un poco la poesía. Entonces, se trata justamente de encontrar el sentido que los poemas van dejando en una interpretación sobre un tema, en este caso la naturaleza. Así que la invitación es a que lean el texto si no lo han leído, pueden pausar el audio y el video ahora para poder leerlo con calma, e intenten identificar cuáles son los puntos que el poema, ahora leyéndolo como un poema, les llama la atención. ¿Qué dice ese texto literario acerca de la naturaleza, la creación, el universo, el cosmos? Yo ahora les voy a nombrar algunos que yo fui encontrando y que me fui macheteando con algunos teólogos, pero los invito, si tienen ganas, a que puedan hacer el ejercicio de ustedes tomarse el tiempo de leer e interpretar el texto del Génesis. Yo he encontrado las siguientes cosas. Primero que nada, es claro que el texto propone que la creación del mundo tiene un orden y una intencionalidad. Es evidente que el mundo no existe por azar en este relato, sino que Dios va creando, va premeditando las cosas, las piensa y las dice, y las va diciendo en un orden. Día por día nos damos cuenta de que Dios va progresando en la creación. No es que de un plumazo hace todo, sino que todo tiene un orden, todo tiene un momento y todo tiene una intención. El segundo punto, que es muy notorio y lo repite día por día el relato, es que todo lo que Dios va creando es bueno, y le achaca esta característica, ¿verdad? Y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno. Hay una cuestión ahí en resaltar la bondad de la creación. Nada de lo que está creado en este mundo, en este cosmos, es malo. Incluso lo que después se convierte en malo, Dios cuando lo vio, vio que era bueno. No aparece el mal, ni el pecado, ni la ruptura en ningún momento de este poema de la creación. No es un esquema maniqueo, no es que hay un Dios bueno y un Dios malo en guerra y en la guerra se genera el mundo. Es todo bueno, es todo perfecto, todo es armónico y todo cierra. Un tercer punto que me llamó la atención mucho es que el esquema de la creación en el poema del Génesis obedece al calendario laboral. Vamos teniendo los 6 días de trabajo, tal como lo tenía el judaísmo en el momento de la creación del relato, y contiene un 7º día de descanso, que es como la coronación de toda la creación, como era la coronación de toda la vida del judío de esta época. El descanso era necesario y era el culminem de una semana de trabajo. Nos damos cuenta que toda la vida es creada para este 7º día, ¿verdad? Las leyes del sábado judío aplicaban el descanso no solamente al hombre, sino también a los animales, a las plantas. Había, ya lo vamos a retomar más adelante, había un año sabático en el que incluso se dejaba descansar la tierra y no se cultivaba. Estaba esta noción de que toda la naturaleza, todo el cosmos terminaba redundando en el descanso y en la fiesta, que no estaba hecho solamente para la producción y para el trabajo. Otra cosa que voy notando es que toda la vida salvaje y biológica animal es creada el 6º día, tanto los hombres como los animales domésticos como las fieras. Ahí hay un pequeño desliz, si bien el hombre, ya lo vamos a ver ahora más adelante, tiene un cariz especial en cuestión del ordenamiento de los días. Dios crea el mismo día a la fiera, a los animales y al hombre. Y otra cosa que es bueno considerar a la hora de tomar en cuenta este relato en el contexto global y de todas las culturas que vivían junto a la judía, a la semita, es que es un relato que desmitifica la naturaleza. Si bien estamos hablando de un mito literario, poético, es clarísimo que la naturaleza y el cosmos son creación de un Dios que está por fuera de ellos. Y esto no era muy normal, ¿verdad? Todos los pueblos que convivían con los judíos en esta época y en estos lugares del mundo tendían a divinizar justamente las fuerzas naturales. Las manifestaciones naturales eran manifestaciones de Dios, entonces había Dios del mar, Dios de las montañas, Dios del viento, Dios del fuego. Es muy extraño y muy original este giro del pueblo judío de
de relegar la naturaleza hacia el ámbito de la criatura, y Dios queda por fuera y por encima. Dios, que no es naturaleza, es el que crea todo lo que existe. Entonces, volviendo a la cuestión de por qué este relato tiene vigencia y por qué se amerita que hoy lo leamos, ya la pregunta por el origen del mundo, la filosofía y la ciencia se encargan de pensar en eso en términos más racionales, y hoy en día estamos perdiendo esta capacidad de dejarnos interpelar por la poesía. Y sin embargo hay un punto clave que nos puede servir, que tiene que ver con el vínculo del hombre con la naturaleza, que es un tema que la ciencia hoy en día no está pudiendo resolver de manera unívoca, porque justamente el hombre es impredecible, tiene voluntad, tiene libertad, de manera tal que cómo deberíamos nosotros vincularnos con la creación es un tema que sigue abierto, y este relato poético puede darnos muchas pistas de interpretación. Como dice el Papa en el Laudato Si, lo van a leer en el punto 65, perdón, terrible dislexia, que sin repetir toda una teología de la creación y del cosmos, nos preguntamos qué nos dice este gran relato bíblico hoy en día, y sin duda nos habla específicamente de cómo debemos vincularnos como seres humanos con el mundo. Si hablamos del lugar que ocupa el hombre en este relato de la creación, entonces, hay varias cosas que van saltando a la vista. El primero es que el relato le da un realce a la creación del hombre, ¿sí? Primeramente por su caracterización como muy bueno. Si bien Dios de la geografía y de los animales y de las plantas, Dios ve que son buenos, al momento de referirse al hombre, Dios ve que es muy bueno. Lo van a leer ahí en los capítulos del Génesis. La segunda cuestión muy interesante es que con los días anteriores Dios se limita a crear, que exista tal cosa. En cambio, cuando llega el momento de pensar en el hombre, Dios tiene una especie de pre-reflexión. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios lo piensa de antemano y le confiere esta cuestión particular que tanta importancia va a tener después para la doctrina cristiana, y tanta importancia le vamos a dar nosotros en este curso. El hombre es imagen y semejanza de Dios, cosa que no tiene ninguno otro de los elementos que el poema nos va presentando como creación de Dios. Lo único que contiene esa imagen, esa similitud, esa apariencia divina, es el hombre. Y sigue el relato diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando juega y repite esto dando vuelta, era una forma literaria y poética de los relatos judíos de dar realce a una idea. Cuando una idea aparecía numerosas veces en un mismo relato, no era una repetición que quedara mal, sino que era para reforzar justamente la importancia de esta idea. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Y acá entramos en otro punto que se presta mucho a la reflexión en estos tiempos. Tenemos dos relatos de la creación del hombre en el Génesis. El primero es el que tienen acá, y el segundo va por ya el capítulo 2, lo tienen separado con una línea de puntos. Se narran dos creaciones del hombre. En la primera, Dios crea a imagen y semejanza varón y mujer, como que tanto el varón como la mujer son imagen de Dios. Y acá se presta para mucha teología de género y para mucha interpretación acerca de cuál es el costado femenino de Dios. Si evidentemente el hombre y la mujer son la imagen de Dios, en el complemento, en ambos se encuentra esta semejanza con lo divino. Si les interesa, figura en la bibliografía de materia, hay un libro de Leonardo Boff que se llama El rostro materno de Dios, y juega también a encontrar todas las interpretaciones de Dios que se hacen en el Antiguo Testamento y que van quedando relegadas, comparándolo con una mujer, con una madre, en vez de con un padre o con un hombre. No vamos a trabajarlo específicamente y no nos vamos a meter con eso, pero si hay alguno o alguna interesados, es una lectura muy interesante. Y hoy en día, con toda la cuestión feminista que hay que tomar y hay que hacerse cargo, es muy interesante plantearnos qué tiene Dios de femenino, ¿no? El segundo relato, que está debajo de la línea de puntos, es el que más ha trascendido, que es aquel en el cual Dios crea al hombre, lo crea varón, y como no encuentra ninguna compañía entre todos los animales, Dios le crea una ayuda adecuada, dice, y crea a la mujer de su costilla. Así en la cultura popular
es el relato más recordado, el hecho de salir de la mujer de la costilla del hombre. Sin embargo, es uno de los dos relatos. En el primero, en el poema más completo, claramente hombre y mujer son creados en simultáneo y entre ambos conforman esta imagen de Dios. Así que eso queda para el debate si lo hacemos en vivo la semana próxima o para aquel que le interese leer la bibliografía de teología feminista. Si nos volcamos hacia el texto del Papa, ahora sí, a la Laudato Si, vamos a encontrar que la existencia del hombre se halla marcada por tres relaciones a lo largo de este relato. La relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la tierra. Podemos notar cómo en el texto, cada vez que se da una situación de pecado, se rompe alguna de estas tres relaciones. O se rompe la relación con el prójimo, o con Dios, o con la tierra. Y como consecuencia de esa ruptura se da una ruptura en todas las otras. Cuando Adán y Eva pecan, se esconden de Dios y tienen que usar taparrabos y Dios los echa del paraíso y tienen que empezar a trabajar la tierra y conocen lo que es tener que enfrentarse a la naturaleza para poder comer, para poder subsistir, siendo que antes simplemente vivían en armonía y comían de lo que la tierra producía sin tener que trabajar. El hecho de que tengan que cubrirse y que descubran la desnudez también tiene que ver con un alejamiento del otro, que ya es un extraño y por lo tanto tengo que cubrirme. Están simbólicamente representadas siempre estas cuestiones. Un pecado siempre trae como consecuencia la ruptura de todas las relaciones que constituyen al hombre. Con los demás, con Dios, con la naturaleza, no se puede estar bien con uno y mal con los otros. Un relato paradigmático en esta cuestión de la ruptura es el relato de Caín y Abel, que no lo tienen, pero se los puedo pasar también, no lo buscan. Viene inmediatamente a continuación de lo que ustedes están trabajando para esta clase. Como la ruptura de Caín y Abel, que es la ruptura con el prójimo, lleva a la ruptura también con la naturaleza y con Dios, que Dios le dice a Caín que la sangre de Abel reclama y clama desde la tierra, y como también Abel tiene que salir del jardín y del paraíso y tiene que comer polvo y trabajar para poder subsistir. La relación armoniosa del ser humano con el pecado se rompe. No es solamente que el pecado original que se narra en ese relato trae como consecuencia nuestro alejamiento de Dios, sino que también marca claramente una ruptura con los vínculos entre hermanos, entre personas, y con el vínculo con la tierra. La Iglesia hace mayormente una interpretación de esto del pecado original en términos de que el ser humano tenía una naturaleza perfecta, divina y armónica que se rompe en un momento. Sin embargo, no es la única interpretación que existe. Se los puedo pasar, pero de ninguna manera va a ser parte de la bibliografía porque es complejo. Pero, por ejemplo, un teólogo que se llama John Dominic Crossan plantea que el mito no pretende revelar un estado que se rompió para el cual estábamos destinados, sino que narra de forma mítica y simbólica una cuestión que es de hecho. El ser humano estaba destinado por naturaleza a ser caído, a no poder mantener la armonía con estos vínculos, con Dios y con el prójimo. No hay que lamentarnos de una naturaleza perfecta que perdimos, sino asumir que nuestra humanidad implica el fallo, implica la ruptura con las relaciones. Así que se presta mucho el relato del Génesis para pensar nuestra humanidad en términos de vínculo con los demás, en términos de vínculo con la naturaleza. Sobre esto vamos a volver y sobre esto vamos a seguir pensando durante la semana. Como les decía al principio, la relación con la naturaleza es lo que más puede ayudarnos a pensar y a resignificar este relato de la Biblia. Y acá se nota claramente que el pecado tiene como contrapartida no solo una culpa moral, sino una ruptura con el ámbito en el cual vivimos y nos constituimos. Otra cuestión que queda manifestada en este relato es el hecho del cuidado y la explotación de la tierra. Cuando vamos leyendo el punto 28 del capítulo 1 del Génesis, es notorio que Dios le otorga explícitamente al hombre el poder de dominar la creación y la tierra para que posea los animales y las plantas. Sin embargo, durante mucho tiempo este relato fue utilizado así para justificar una cierta explotación sobre la naturaleza. Con el desarrollo de la modernidad y con el desarrollo de las ciencias que le permitían al hombre manipular la naturaleza para su conveniencia, este relato prestaba teológicamente todos los supuestos y claramente parece que fuera un permiso de Dios el hecho de disponer de la creación para nuestro propio beneficio.
Sin embargo, el Papa nos va a decir en la Laudato Si, punto 67, que esta jamás fue una interpretación que la Iglesia haya sostenido y que nunca podemos negar el valor de la creación de Dios tomándola únicamente como un útil para nosotros. Es importante leer el texto de la Biblia en su contexto, dice el Papa, y entender que la invitación de Dios es a labrar la tierra, no es a dominarla, sino es a hacerla producir frutos, siempre cuidándola y siempre protegiéndola, preservándola. Así que ahí también se presta toda una cuestión que termina desembocando siempre en un debate acerca de economía y de desarrollos de producción, ¿verdad? Hasta qué punto el ser humano, por medio de la técnica, puede disponer de la naturaleza para satisfacer su propia necesidad, o ya no su necesidad, sino simplemente su afán de producción y de consumo, y hasta qué punto eso que estamos haciendo realmente es pecado, en el sentido de ruptura con el vínculo que teníamos con la tierra, tal como lo narra el Génesis al principio. En ese sentido, el punto 67 de la Laudato Si es tajante. Dice el Papa textualmente: no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada, de manera tal que está limitada nuestra disposición libre e indefinida de los recursos naturales, de la tierra, del agua, del aire. Por último, y para cerrar la clase de hoy, estamos al 24 de abril y estamos cerrando la Semana de los Pueblos Indígenas, que viene conmemorándose desde 1940, cuando se realizó en México el primer Congreso Indigenista Interamericano. Esa semana ha sido tomada por muchos organismos sociales y de la Iglesia también, que se encargan de la defensa de los derechos de los pueblos, y es una semana para visibilizar un montón de reclamos y situaciones. El Papa le ha dado mucha relevancia a los pueblos originarios de América. Hace poco tuvo un sínodo con las comunidades originarias del Amazonas y equipara permanentemente la sabiduría y las culturas de estos pueblos con el cuidado de la casa común, y su manera de vincularse con la naturaleza él la vive proponiendo como un esquema del cual la cultura occidental debería empezar a aprender y con la cual debería empezar a dialogar para no dilapidar el recurso que es de todos. Así que los dejo con un breve fragmento del discurso que dio para los representantes de los pueblos en este último Congreso de la Amazonia. El reconocimiento de estos pueblos, que nunca pueden ser considerados una minoría, sino auténticos interlocutores, así como de todos los pueblos originarios, nos recuerda que no somos poseedores absolutos de la creación. Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos, asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación. Su presencia nos recuerda que no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es necesario que existan límites que nos ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat que nos constituye.